Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. En este día traemos la tercera parte del tema cómo el enemigo o cómo Satanás quiere imitar a Dios. Todos hemos visto en la Biblia, basado en la Biblia, cómo Satanás quiere usurpar el lugar del Señor, cómo Satanás quiere imitar, cómo Satanás engaña, cómo Satanás usa la Biblia para su conveniencia. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado y debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras para saber de qué manera el Señor quiere que tú y yo nos guiemos. Fíjate que ayer estaba leyendo algo y yo dije, ayer estaba acordándome de todos ustedes y ayer que yo estaba leyendo las Sagradas Escrituras me daba cuenta que también esta parte que ya habíamos pasado en Génesis, el Señor habla claramente aquí donde hay un ejemplo muy importante que lo podemos traer a la mesa para poder entender cómo el enemigo puede utilizar algo bueno, a veces detrás de la mentira. Fíjate, quiero que escuches bien esto que te voy a decir. El enemigo, para engañar, usa parte de la verdad enmarañado en una mentira. Es la forma más sutil, es la forma más delicadamente que él lo hace para tenernos confundidos. Son tres cosas a que el enemigo viene a este mundo y nosotros somos parte del mundo, pero no somos parte de aquellos que adoran ídolos inmundos, de aquellos que adoran aquellos ídolos mentirosos. Y la cruz para nosotros es algo muy importante. La cruz para nosotros, los cristianos, debe de estar perfecto. Esthercita, ahí Esthercita lo está poniendo. Póngame ahí, Esthercita, todo lo que significa. ¿A qué vino el enemigo? Exactamente, a robar, a matar y a destruir. ¿A quién? ¿A quién le interesaba hacer eso? Al mundo entero, a la creación, aquello que Dios amaba. Dios nos vio a nosotros con amor y en el pensamiento de Dios no estaba que tú y yo muriéramos, pero el enemigo vino a eso, porque el enemigo sabe que él ya perdió completamente la oportunidad de salvación. Dice que él y todos los ángeles, se vino la tercera parte con él, porque él comenzó a llevar murmuración. Él comenzó a hablarle a los ángeles y muchos de los ángeles vinieron juntamente con él, fueron echados del cielo juntamente con él, y esos son los ángeles caídos, esos son los demonios y sus potestades, como dice la palabra de Dios. Aquí podemos ver que el enemigo tiene ángeles también y Dios tiene sus ángeles. Pero hay algo muy importante que yo quiero que ustedes sepan. Habíamos hablado que en Proverbios 1:32, se lo voy a leer una vez más. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Cuáles son los ignorantes? Aquellos que no escudriñan las Sagradas Escrituras, aquellos que el Señor dice, mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? El pueblo de Israel es el pueblo de Dios es por promesa, pero usted y yo somos hijos de Dios por gracia. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Dice el Señor, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Usted y yo debemos de entender las Sagradas Escrituras, entender, escudriñar. Si no entendemos, volver a leer, orarle al Señor para que su Espíritu Santo abra nuestro pensamiento, abra nuestros oídos, abra nuestros ojos y podamos llegar al conocimiento de lo que Dios quiere, a la esencia de la palabra, aquella palabra que va a impactar tu corazón y que va a impactar mi corazón para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará
y la prosperidad de los necios. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos mucho mensaje de prosperidad. Dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Fíjate cómo Dios aquí en las Sagradas Escrituras nos está advirtiendo todo lo que iba a venir, todo lo que está pasando. Ya nosotros como cristianos debemos de saber que ya fue dicho en la Biblia, en Romanos 1:14 dice, 4:15, perdón, dice que todo lo que está escrito es para el conocimiento tuyo y mío. Qué hermoso es saber de la palabra de Dios. Dios ama a todos sus hijos, aquellos que viven, que tratamos de ser justos, rectos, temerosos delante de Él. A todos aquellos que tratamos de no avergonzar el nombre de Dios. Entonces, fíjate cómo yo digo esto y traigo a colación lo de Hitler. Porque si usted ve las películas basadas en la vida real de todos aquellos que sobrevivieron ese holocausto, todo lo que ellos cuentan ahí, cada vez que yo veo una película de esas, me duele mi corazón y yo digo, Señor, si a mí me duele mi corazón solamente de ver una verdad contada, una verdad relatada allí, ¿cuánto tú nomás sentiste en tu corazón de ver a tus hijos, Señor, aquel pueblo que tú amabas, cómo el enemigo estaba haciendo escarnio en ellos, cómo el enemigo estaba robando la fe que ellos tenían, robando, cómo el enemigo estaba matando sus vidas, cómo el enemigo estaba destruyendo al pueblo de Dios, cómo el enemigo ahí se ensañó con el pueblo de Dios. Y nosotros no queremos que a nuestros hijos no les duela ni siquiera una muela, que no tengan ningún problema, que no tengan, y está bien, pero Dios ya lo dio todo por ti. ¿Qué es lo que nosotros esperamos para rendirnos completamente al Señor? Estamos viviendo como decía Elías, que estamos viviendo en medio de dos pensamientos. Estamos haciendo cosas buenas como el enemigo tratando de traer una verdad enmarañada con una gran mentira. Muchos de los cristianos están viviendo una doble vida. Están viviendo dentro de su casa completamente diferente, una vida que a Dios no se le puede engañar. Y hay algo que tú y yo debemos de entender. Nosotros podemos engañar al hermano y el hermano hasta cierto punto no dio la vida por ti. El hermano hasta cierto punto no es aquel que te va a perdonar sino Dios. Y nos interesa muchas veces quedar bien con aquel hermano, pero delante de Dios nosotros estamos viviendo la vida a nuestra manera. Estamos viviendo como Caín, pensando que estamos haciendo las cosas bien, pero todo está a nuestra manera, nunca pensando agradar a Dios. Por eso yo te digo a ti, hay que tener mucho cuidado y escuchar bien las Sagradas Escrituras. Dios está hablando a su pueblo. Dios está queriendo que tú y yo entendamos muchos. Y yo le decía antier a alguien, una hermanita muy linda, que nos vimos antier, comimos juntas. Yo le decía y hablaba con ella y le decía, fíjate, que increíblemente el enemigo no está en el mundo así, porque el mundo ya es de él. Aquí lo vamos a leer y ya se lo voy a explicar yo. Él es el príncipe del mundo, sino que está dentro de la iglesia. Por eso tú y yo, cuando alguien venga, hermana, fíjese que yo le decía a ella, yo tengo este lema y siempre lo he hecho en todas las iglesias donde he estado. Cuando alguien viene a tratar de hablar de alguien o alguien viene a tratar de traer un chisme, yo le digo, usted es capaz de decírmelo delante de la persona. Porque a mí me gustaría siempre oír las dos versiones, no creerle solamente a una. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que el enemigo quiere separar. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de usar la sabiduría. Debemos de usar nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en su palabra? Somos el cuerpo de Cristo. La mente no puede ser, todo lo que yo pienso, si yo pienso mover mi mano se mueve, mis dedos se mueven. Si yo pienso en caminar, mis pies caminan. Entonces el pueblo de Dios debe de trabajar unido.
unido. ¿Cómo esperamos ser la esposa del Señor si estamos en desacuerdo en la misma iglesia? En la misma iglesia a veces hay líderes que separan la iglesia. Dios no vino a separar, Dios vino a unir la iglesia. La iglesia es como el matrimonio. Somos un equipo para trabajar en conjunto, para trabajar juntos. Si nosotros vemos que un hermano está fallando, orar por el hermano. Si nosotros vemos algo, orar por el hermano. Dios quiere que tú y yo oremos unos por otros, porque ni tú eres tan fuerte, ni yo tampoco. Solamente teniendo a Dios de nuestro lado, solamente escuchando al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice, nos insta que lo que hemos hecho, lo que hemos dicho no es bien delante de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy explicando. A mí me interesa saber si usted entiende cómo el enemigo enmaraña todo, cómo el enemigo usa parte de la Biblia. Fíjate que aquí nos vamos a dar cuenta cómo el enemigo es tan, pero tan astuto, abusivo, de que él conoce las Sagradas Escrituras perfectamente, pero cómo él engaña al pueblo. Fíjate que aquí la Biblia habla de que cuando Jesús vino, él venía y entró al lugar donde dice que vino aquí donde Juan predicaba, donde Juan el Bautista estaba predicando. Y él vino aquí y dice: y Jesús, después que había sido bautizado en San Mateo, estoy en San Mateo 3:17. Vamos a leer algo aquí y quiero que abra bien sus oíditos para que usted escuche cómo el enemigo es tan, pero tan sutil, tan delicadamente llega, y cómo piensa que en aquel tiempo Jesús no tenía las Sagradas Escrituras aquí. Por eso tú y yo debemos de tener las Sagradas Escrituras aquí y aquí en nuestro corazón. Más que todo, ser obedientes delante de Dios. Dice, mire, aquí en el 14, del 3 al 14 dice, más bien le voy a leer del 3, Mateo 3, el 13, dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, escuche, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan entendía perfectamente la deidad de Jesús. Él entendía perfectamente y él se sentía que se sentía hasta cierto punto impuro. Se sentía que él no tenía ese privilegio, no llenaba ese requisito para hacerlo. Y eso era muy bueno, porque yo dije anteriormente, Dios nunca usa a los fuertes, aquel que se cree mucho, aquel que dice que no necesita. Dios utiliza más aquel débil, aquel que se humilla. Aquí Juan se estaba humillando delante de toda la gente, aquella gente que él le había predicado, a toda esa gente que él le decía que eran víboras, aquella gente que le decía que se arrepintiera. Esa gente se había bautizado y de repente viene Jesús caminando y él le dijo a Jesús que él no, ¿cómo tú vienes a mí? Más bien yo debería de ser bautizado por ti. Y dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, miren lo que le respondió: deja ahora, porque así conviene. Jesús le estaba diciendo a ellos, a Juan, para que todos oyeran que así convenía. Entonces, esto quiere decir, cuando hay mucha gente que dice: no, si yo creo en Jesús, no, yo creo, pero no le ha confesado con su boca. Y cuando le confiesa, tampoco quiere bautizarse. Ahora, no quiere decir que si tú no te has bautizado, no eres salvo. Si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón y tú has dado ese paso de arrepentimiento del corazón con convicción y no te has bautizado, no quiere decir que tú no eres salvo. Claro que sí, pero si Jesús lo hizo, debemos de entender que hay un misterio detrás de todo eso. Y cuando el Señor vino y le dijo: así conviene que cumplamos
toda justicia. Quiere decir que en ese momento nosotros dejamos al viejo hombre atrás y venimos a ser completamente nueva criatura. Ya no solamente hijos de Dios, sino un pueblo apartado y separado para Dios. Dios es poderoso. Jesús estaba mostrando aquí de que él, siendo el Hijo de Dios, él quería mostrarnos a nosotros cómo tenía que ser. Y aquí dice: y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron. Ahí es la parte que yo quiero que usted entienda, porque después vamos a hablar de algo. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Mire qué lindo esta parte. Y dice: y he aquí los cielos le fueron abiertos. Imagínese usted ese momento, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y dijo: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate algo hermoso. Y después dice, él había estado en ayuno, y después del ayuno él había sido bautizado. Después de ser bautizado, toda esa gente fue testigo de lo que pasó, porque por eso fue escrito aquí, porque alguien lo escribió, porque así pasó. Y fueron muchos testigos que estaban allí, estando Juan el Bautista, estando todas esas gentes y los mismos discípulos con él. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? Dice que cuando él terminó, fue llevado en espíritu al desierto. Y mire ahí cómo se le aparece el enemigo al Señor. Y algo que yo quiero que usted escuche claramente, cómo el enemigo viene y le dice al Señor en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo no sabía que esa era el pensamiento de Dios. Dios siempre va 10 pasos adelante del enemigo. Y eso es lo que yo les he explicado muchas veces. El enemigo puede hablar todas las lenguas sabidas y por haber. El enemigo puede hablar todos los dialectos, los entiende perfectamente, pero no entiende el lenguaje de Dios. No entiende cómo el Espíritu Santo trabaja en ti. No entiende lo que hay en tu pensamiento, lo que tú estás pensando. Por eso de nada sirve cuando dice, no, yo sí creo, pero no da ese paso de arrepentimiento, no ha confesado con su boca. Por eso es que necesitamos confesar, para que el enemigo oiga que hemos cambiado de dueño, que ya no le pertenecemos a él, que a partir desde el momento en que tú y yo damos ese paso de arrepentimiento, el Señor pone un sello en ti, pone la sangre poderosa, nos cubre de todo pecado, y todo pecado dice que ha sido arrancado. Hemos venido a ser nueva criatura, y es ahí cuando el enemigo se da cuenta que nosotros ya no le pertenecemos a él. Y mire lo que dice aquí, algo muy importante. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Mire, como poniendo en duda, si eres hijo de Dios. ¿Acaso unos minutos atrás no habíamos oído que la puerta de los cielos se había abierto y que el mismo Dios había dicho con su boca, había confesado y había dicho que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Y después el enemigo abusivo le viene y le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, como poniéndole al Señor, burlándose de Jesús. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que el Señor le quiere hablar a usted. Cómo el enemigo usa la Biblia, usa las palabras para que nosotros seamos engañados. Mire lo que le dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está. Mire, ponga bien acuerdo esta palabra: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí, cuando el Señor dijo: escrito está, el enemigo dijo: ve, esta palabra me gusta.
esta palabra está buena para yo decírsela a él también. Mire cómo el enemigo va a decirle al Señor, ¿no que está escrito? Mire. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, le vuelve a repetir, escrito está. Mire, escrito está. Y ahí viene él y le recita el Salmo 91, pero hay una parte que él se la come y esa parte él la edita, esa parte él la extrae, la quita. Y así es como tú y yo muchas veces oímos un mensaje, sí, así dice la palabra, pero a veces ni siquiera lo entendemos, a veces no sabemos ni de qué nos están hablando, solo porque hemos oído. El enemigo aquí pensaba que el Señor no había detectado la treta de él. Aquí el enemigo estaba pensando que Jesús no estaba en sus 5 sentidos para saber bien lo que estaba hablando y lo que estaba diciendo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire, ahí ya le mencionó lo que Jesús le había dicho antes, porque escrito está. A tus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Acaso nosotros no sabemos que así dice el Salmo 91? Claro que así dice el Salmo 91, pero hay una palabra que él no se la dijo. Mire lo que no le dijo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa parte no se la dijo Satanás, sino que se saltó a la otra y le dijo, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí le quiere decir a usted y a mí, usted debe de andar en rectitud delante de Dios, yo también, para que esta palabra que está escrita aquí sea tuya y mía. Que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Usted está entendiendo lo que el Señor le está hablando aquí? Yo lo he entendido perfectamente. El enemigo le dijo el 1, parte del versículo 11 y el versículo 12, pero no le dijo la segunda parte. Para que usted y yo arrebatemos, tomemos las promesas de Dios, nosotros debemos de hacer una sola cosa: ser realmente obediente delante de Dios, vivir con fe, saber a quién nosotros le servimos y ser personas que realmente le teman a Dios. No que le tengamos miedo, que le temamos a Dios, porque aquí hemos comprobado cómo el enemigo se sabe la Biblia revés y derecho, y por eso la palabra de Dios dice que hay de aquel que le añada o le quite algo. Acaba de entender algo usted. Y hay pastores, hay ministros, hay gente, hay de todo que toman una escritura de acuerdo a la conveniencia, a lo que a ellos les conviene, y omiten otra parte. Entonces, las sagradas escrituras son claras para usted y para mí. El Señor, en otras palabras, lo que te está diciendo a ti y lo que me está diciendo a mí, que si tú quieres ver la gloria de Dios, que si esa oración, esa petición es levantada delante de Dios, si esa petición, si esa adoración que tú le das al Señor viene del corazón y el Señor ve que nosotros como Abel venimos delante de Él trayéndole lo mejor. ¿Qué es lo mejor realmente? Es el corazón, porque dice, hijo mío, dame tu corazón, porque realmente de allí emana lo malo y lo bueno. Tú y yo debemos entender que las sagradas escrituras se hicieron para tu conocimiento, para mi conocimiento, se hicieron para que tú y yo entendamos perfectamente cómo el enemigo siempre quiere utilizar quiere utilizar a Dios, quiere imitar a Dios,
quiere engañar ¿a quién? Al mundo, trayéndole una palabra, pero una palabra maquillada, una palabra transgiversada, una palabra torcida, una palabra que ahí es donde vemos cómo fornican y adulteran con la palabra de Dios. A veces cuando nosotros escuchamos adulterio y fornicación, pensamos que todo es físicamente. No, hay gente que también adultera la palabra porque le pone más de lo que le tiene que poner. O hay gente que fornica con la palabra. ¿Por qué? Porque está viviendo en un mundo equivocado, viviendo a su manera como lo hacía Caín, pensando que lo está haciendo bien, pero al mismo tiempo trayendo la palabra de Dios, trayéndola torcida. Dios quiere que tú y yo entendamos perfectamente que es el corazón la mejor ofrenda, el mejor regalo que nosotros le podemos entregar al Señor. Dios es santo, por lo tanto debemos de acordarnos de la condición de lo que requiere. Fíjate que esto va a ser la palabra rema que el Señor te va a dejar hoy en este día, que Dios es santo, por lo tanto, esto que quede en tu corazón, debemos de acuerdo de la condición de lo que requiere para tomar la bendición y el pacto. En otras palabras, nosotros queremos bendición, queremos milagros, queremos que el Señor quite todo, se olvide de las peticiones de los demás y ponga atención a la mía. ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Realmente nosotros estamos siendo obedientes al Señor? ¿Estamos viviendo una vida sana, una vida apartada para el Señor? Mucha gente dice, ay, es que es bien difícil. Noé, la Biblia lo dice, Noé vivió en el punto más grande, donde el apogeo, el pecado estaba en su gran apogeo. Y dice la palabra de Dios, más que Noé fue encontrado varón justo delante de Dios. Eso quiere decir que aunque tu vecino, todo lo que te rodee, viva en pecado, tu casa y yo, como dijo Josué, mi casa y yo alabaremos a Jehová. Mi casa y yo seremos distintos y alabaremos a ese Dios vivo, al Dios altísimo, al Dios poderoso, al Dios de Israel, aquel Dios que te dice a ti y me dice a mí, como le dijo a Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón. Mire qué hermoso. El Señor hoy día ha abierto nuestros ojos para darnos cuenta que todo mensaje que escuchemos debe de ser un mensaje que impacte tu vida, que deje en tu corazón y en tu mente la forma de cómo Dios quiere que realmente vivamos. No de una mentira, no de una palabra transformada o de una palabra o una mentira enmarañada con parte de verdad. Que la paz de Dios esté contigo, que el shalom de Dios esté y se quede conmigo. Adiós.